instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Esto es Al Carajo, programa número 32, temporada 11, año 2020. Y hoy podemos decir, sí tenemos un programa que vamos a cumplir, tenemos propuestas que vamos a llevar adelante con todo el Frente Amplio, en un gabinete paritario. Sí, señor, y sí, señora. Empezamos este capítulo desde lo que fueron las elecciones departamentales en Uruguay. El pasado 27 de septiembre fue una de las últimas escalas electorales en Latinoamérica de este año. Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad. La unidad porque nuestra bandera es grande. Es una de las banderas de Artigas. Es la del Montevideo liberado. Esa es nuestra bandera y hay lugar para todos y para todas. Y porque nosotros sabemos que no gobernamos para un puñado, gobernamos para todos los montevideanos y las montevideanas. Ella es Carolina Cose, la intendenta electa en el departamento de Montevideo, capital de Uruguay, triunfo del Frente Amplio de la izquierda, además de Montevideo, en el departamento de Canelones, en Salto, quedando el resto de los departamentos para el Partido Nacional y solo uno para el Partido Colorado, pero con la tapa destacada del impacto político del triunfo opositor en la capital al gobierno neoliberal de la calle Pou. Esta elección de finales de septiembre es antesala de lo que queda para la región en este mes de octubre, que ya estamos transitando con Al Carajo, este programa de noticias y política de América Latina y el Caribe. Agenda, el 18 de este mes, número 10 del año, elecciones generales en Bolivia, 25 de octubre, plebiscito en Chile para que el pueblo diga sí o no a una nueva constitución nacional que reemplace la constitución heredada de la dictadura de Pinochet, y después quedarán otras dos paradas electorales también muy importantes de acá a fin de año. 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, el republicano Trump o el demócrata Biden en una pelea cabeza a cabeza, voto a voto, delegado a delegado, estado a estado, para quedarse con la Casa Blanca, elección que importa obviamente a toda América Latina y a todo el mundo. Y lo último del 2020 será el 6 de diciembre con las elecciones parlamentarias en Venezuela, boicoteadas por una parte de la oposición, pero convalidadas con participación de varios sectores, entre ellos el de un ex candidato presidencial antichavista,
Enrique Capriles, y con el Partido Socialista Unido de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, buscando recuperar el control de la Asamblea Nacional Legislativa. Interesantísimas y definitorias paradas que nos quedan de acá a fin de año y que obviamente estaremos abordando y analizando programa tras programa con voces y referencias directamente desde cada uno de los territorios. Sobre Uruguay, ya a varios días largos del triunfo del Frente Amplio en Montevideo y de ese discurso de Carolina Cose, la intendenta electa, con el que abrimos esta emisión, solamente decir que es un antecedente y una dosis de realidad contra la hegemonía neoliberal instaurada y proclamada a través de los grandes medios de comunicación de la región. Un cachetazo a la promesa blanca neoliberal de la calle Pou, exaltada por los medios de comunicación concentrados de todo el continente, como el gran ejemplo de la nueva derecha democrática, que había dado por muerto y derrotado al Frente Amplio, a la izquierda, de Tabaré Vázquez, del Pepe Mujica, del Movimiento de Participación Popular, del Partido Socialista, del Partido Comunista y todas las fuerzas de izquierda y centroizquierda que lo integran. No vuelven más, decía la derecha en Uruguay, igual que dijeron en Argentina del kirchnerismo, en Ecuador del correísmo, en Brasil del Partido de los Trabajadores, de Dilma y de Lula. Pero el Frente Amplio está vivo, la izquierda en Uruguay está viva y está fuerte, y es una señal, cierto es, que desde una elección municipal y departamental, pero señal al fin para el resto del continente y para esta agenda que contamos que queda en esta temporada que recorremos desde este programa. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción, producción periodística y ediciones, siempre junto a Ernesto Vera en la música y Mavi Sosa en la historia y en la literatura latinoamericana. Son 60 minutos de radio contando el continente en retransmisión por casi 30 radios en Argentina, en Uruguay, en Chile y en España, y a través de las plataformas ivox.com/alcarajo2020 y vía YouTube en el canal Al Carajo en todo el planeta Tierra. Twitter al-carajo-, Facebook e Instagram Al Carajo Radio, nuestros medios y vías de comunicación con las audiencias. Hay mucho para esta emisión, entre otras cosas, informe sobre la crisis política en Perú. Lo preparamos a través de nuestros compañeros y compañeras, colegas de la Asamblea Nacional de Periodistas desde Lima, sobre el intento de juicio político de vacancia al presidente Martín Vizcarra y al reacomodamiento de la política interna peruana. Además, muchos otros títulos, país por país, pueblo por pueblo y región por región. Ya empezamos a contar lo que pasa en la patria grande. Esto es Al Carajo, emisión número 32, temporada número 11. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Honduras, asesinaron a un periodista mientras realizaba una transmisión en vivo. Se trata de Luis Almendares, quien falleció tras sufrir un atentado criminal en la comunidad Mata de Caña, en el centro del país. El comunicador registraba imágenes en video a través de su página de Facebook cuando fue interceptado por dos individuos que montaban una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga. Herido de gravedad, Almendares fue asistido por vecinos del lugar y trasladado a un centro hospitalario donde finalmente perdió la vida, convirtiéndose en el periodista número 86 asesinado en Honduras desde el año 2001 hasta la fecha. En su Facebook quedó subido el video del momento cuando el comunicador pedía por asistencia, gritando: "Me acaban de disparar, ayúdenme por favor". El jornalista hondureño era crítico del gobierno derechista de Juan Orlando Hernández y días atrás había divulgado un video donde denunciaba ataques a tiros contra varias personas desde un vehículo de la policía local. Además, había denunciado reiteradas amenazas de muerte en su contra. Tras este hecho, el gremio de periodistas del país centroamericano condenó el asesinato y responsabilizó directamente al gobierno de Honduras por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Al Carajo.
En Ecuador, el FMI aprobó préstamo al gobierno de Lenín Moreno en medio de la pandemia y rumbo al proceso electoral. El acuerdo incluye un desembolso total por $6.500 millones a entregarse en un plazo de 27 meses y fue aprobado por el directorio del fondo de manera unánime. El anuncio lo hizo el presidente Lenín Moreno en cadena nacional, donde informó que se estaría reuniendo de forma urgente con sus ministros para definir el destino de los recursos, con la prioridad de canalizarlos a los sectores más afectados por la crisis producida a consecuencia del coronavirus. Por su parte, el ministro de Economía, Richard Martínez, aseguró que una parte del préstamo se destinaría a cubrir parte de los atrasos del Estado con proveedores, municipios y seguridad social, entre otros, y que también se daría prioridad a gastos de la emergencia sanitaria y a créditos internos para la reactivación productiva. Ecuador informó que en lo que queda de este año llegarían a sus arcas unos $4.000 millones, los primeros 2.000 desde la entrada en vigencia del acuerdo y los otros 2.000 millones a finales de diciembre, mientras el resto llegaría durante el 2021. Según el Fondo Monetario, el objetivo del préstamo es ayudar a las autoridades ecuatorianas a estabilizar la economía y proteger la vida frente a la pandemia. Sin embargo, desde el correísmo y otros sectores opositores cuestionan el acuerdo, ya que impone compromisos como la reducción del gasto público, reformas en el sistema tributario y en el Banco Central, entre otros, comprometiendo no solo al actual gobierno, sino al que llegue al poder a partir de las próximas elecciones de febrero del año próximo. Al carajo. En Panamá, fuertes protestas contra los recortes al presupuesto de la universidad pública. Estudiantes y miembros de la comunidad educativa local se manifestaron frente al Ministerio de Economía y Finanzas para exigir la marcha atrás del ajuste aplicado sobre la institución realizado por el gobierno de Laurentino Cortizo bajo la excusa de la pandemia. El recorte alcanza los 25 millones, lo que representa una baja de 12 millones en relación al año anterior. Además, la Universidad de Panamá venía de un 2019 en crisis, habiendo recibido 50 millones menos que el presupuesto solicitado por la gestión. Eduardo Flores, rector de la Casa de Altos Estudios, denunció que esas quitas limitan la operatividad y el libre accionar institucional para enfrentar los gastos de funcionamiento, el pago de compromisos adquiridos, el desarrollo de investigaciones académicas y hasta el pago de los salarios de docentes y trabajadores. La protesta de los estudiantes por el presupuesto universitario, realizada bajo la consigna "Mi educación se respeta", terminó finalmente con incidentes a causa del corte de calles que realizaron frente al ministerio y por las pintadas y escraches en el edificio, lo que sirvió de argumento a los medios de comunicación nacionales y al oficialismo para descalificarla y acusar al sector de violento. Sobre esto, el rector Flores observó que hay personas infiltradas que no pertenecen a la universidad y que se mezclan en las manifestaciones para deslegitimar su reclamo. Al carajo. En Colombia, dirigentes opositores presentaron denuncia por crímenes de lesa humanidad. Congresistas nacionales, concejales y defensores de derechos humanos concurrieron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para pedir la intervención ante los hechos de violencia y los abusos policiales ocurridos durante las movilizaciones realizadas en el país. La comitiva, encabezada por el senador de izquierda, Iván Cepeda, reseñó la existencia de una presunta comisión de delitos de lesa humanidad en modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y deportaciones forzadas. La denuncia remarca que estos crímenes son de carácter sistemático y repetitivo y vienen siendo cometidos por parte de unidades de la policía y agentes de distintos niveles del Estado, y señala que el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, están incumpliendo órdenes judiciales y desoyendo a los tribunales nacionales. También se señala el incumplimiento del fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que le ordenó al gobierno pedir perdón por el caso Dylan Cruz, joven asesinado por la policía en una protesta, y controlar los abusos de autoridad cometidos por miembros de la policía y el ejército en las movilizaciones del año pasado. Como medida concreta, los denunciantes solicitan a la Corte Penal Internacional que analice la información a la luz del Estatuto de Roma y que visite Colombia para solicitar que se adelante la investigación, el procesamiento y la sanción de los policías y demás responsables de los hechos. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo, explica el tenor de esta presentación. En una muy detallada y extensa comunicación que enviamos hoy a la Corte Penal Internacional, congresistas, concejales de Bogotá y organizaciones de derechos humanos, informamos a la Fiscalía de la Corte
sobre los crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático y repetitivo que se vienen cometiendo por parte de unidades de la policía, e igualmente señalamos que el presidente de la República y el ministro de Defensa están incumpliendo órdenes judiciales, burlando a la justicia, lo cual puede ser un detonante de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia. Al carajo. Una crónica de la región. Fue la primera vuelta de noticias en Al carajo. Ahora llega la música y la literatura. La música desde este piano. Rubén González, de Santa Clara, Cuba. Y la literatura con nuestro clásico elegido de esta temporada, Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, en la voz de Mavi Sosa. Quienes conocían el piano forte, popular en otras poblaciones de la Ciénaga, se sintieron un poco descorazonados, pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el primer rollo para que Amarante y Rebeca abrieran el baile y el mecanismo no funcionó. Al fin, José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado y la música salió primero a borbotones y luego en un manantial de notas enrevesadas, golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad. Los martinetes se desquiciaron, pero los porfiados descendientes de los 21 intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el occidente eludieron los escollos del trastueque melódico y el baile se prolongó hasta el amanecer. Pietro Crespi volvió a componer la pianola. Pasaje de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, lectura de Mavi Sosa en Al carajo, y la música Rubén González, pianista de Santa Clara, Cuba, con la pieza llamada Siboney. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora en Al carajo nos vamos a nuestro informe sobre la situación política en Perú, el país con mayor índice de mortalidad, con peor gestión de los resultados de la pandemia del coronavirus, del continente americano y del mundo, lamentablemente, y además sacudido por sucesivas crisis políticas, una detrás de otra, o en realidad una gran crisis política que se extiende a lo largo de los años. El cimbronazo de las últimas semanas en el país fue el pedido de juicio político, de vacancia, de suspensión o destitución del presidente Martín Vizcarra, que terminó naufragando en el Congreso, pero que sacó a relucir una vez más la complejidad del funcionamiento o del mal funcionamiento de la democracia para el pueblo peruano. Tomamos contacto con Renzo Chávez, colega, comunicador, miembro de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú. Compartimos su palabra, su explicación, su análisis, acá en Al carajo. ¿Qué tal, Pablo? Aquí desde Lima, con gusto de compartir con ustedes para poder dar a conocer o un poquito entender quizás más de lo que ha venido sucediendo ha sido una semana exactamente todo el proceso. A ver, hay que tomar en cuenta una serie de elementos, ¿no? Este proceso ha iniciado el día jueves 10 de septiembre, cuando el Pleno del Congreso iba a realizar una sesión importante, porque nosotros desde hace un año y unos meses estamos llevando una reforma política que es impulsada justamente por Martín Vizcarra, y este día se iba a hacer una importante votación
que tenía que ver con el impedimento para que puedan postular o acceder a cargos públicos personas que tengan alguna sentencia en primera instancia. Entonces, en esta sesión, que fue el 10 de septiembre, antes de iniciar el debate y votación de este proyecto de ley que les estoy mencionando, el congresista por Arequipa, por el departamento de Arequipa, en el sur del país, Edgar Alarcón, que es un ex contralor de la República, que tiene algunos cuestionamientos por corrupción también, emitió en el Pleno 3 audios que involucraban al presidente en un caso que la verdad para muchos ya estaba cerrado, que es el caso del señor Richard Cisneros, que es un artista popular, en realidad que era muy poco conocido, que se hace llamar el mismo Richard Swing, y que ha tenido vínculos con el Ministerio de Cultura por 3 años, y que al parecer ha tenido un contacto cercano con el presidente. Entonces, claro, este caso reventó en mayo y terminó con la destitución de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, porque en realidad al parecer este personaje cobraba altos montos por trabajos que no eran de su rubro. Y lo que presentó el señor Alarcón en la sesión del 10 de septiembre fue un primer audio en el que el señor Vizcarra conversaba con su secretaria al respecto de la defensa que iba a realizar Richard Swing en el Congreso, porque él fue a hacer sus descargos al respecto, en un segundo audio en el que son los mismos personajes, pero es una conversación más acalorada, porque ya al parecer está a punto de perder el puesto la secretaria del presidente, y un tercer audio entre la secretaria del presidente y el señor Richard Cisneros, que es Richard Swing, en el que hablan sobre una serie de cosas de la política y de decisiones, y el señor Swing se presenta como si fuera un personaje muy influyente en Martín Vizcarra y en consecuencia en la política nacional. Entonces, esto ha desatado una serie de hechos y de debates al interior del Congreso, porque en más de una ocasión el presidente Vizcarra ha negado tener mayor vínculo con el señor Richard Cisneros del que pudo haber tenido durante la campaña del 2016, la campaña presidencial en el 2016, cuando él fue candidato a la vicepresidencia, y dice de que en algunos mítines cruzaron palabras, simplemente se vieron. Esto dio pie a que un fuerte sector del Congreso argumentara que esto es la incapacidad moral del presidente. En la Constitución del Perú, el artículo 113, que establece los motivos para que pueda ser vacado el presidente o para que pueda vacar el presidente, menciona en uno de sus incisos, que puede ser vacado por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Entonces, este debate, porque estos audios al parecer revelaban una mentira del presidente, inició ese mismo día. Y el mismo día 10 de septiembre, el mismo jueves 10, fue admitida a debate la moción de vacancia. Una moción que, según establece el reglamento interno del Congreso, tenía un plazo de 3 a 10 días para ser debatido. Y es lo que, en toda esta semana que ha pasado, es lo que ha venido sucediendo. El debate central ha sido ese. En la vacancia, se ha analizado la figura de la vacancia, las causales, se ha puesto en cuestión lo que significa una incapacidad moral, porque claro, se entiende que este es un tema que se presta mucho a subjetividad, pero tenían y han acudido incluso al Tribunal Constitucional, que es nuestro máximo intérprete de la Carta Magna, para que puedan darles a entender y para que pueda emitir un fallo, que ya ha dicho que en 2 meses va a emitir dicho fallo, explicando lo que significa y lo que se debe entender por ese articulado de la Constitución. Uh-huh. Finalmente, después de un extenso debate, se consiguió anular la vacancia, impedir la vacancia, porque no se alcanzó el número de votos que se requería para ello. Claro. Renzo, ¿cómo fue el parteaguas político? Porque uno fue leyendo a distintos dirigentes de Perú sobre este tema. Por ejemplo, no sé, te cito al expresidente Ollanta Humala, que nada tiene que ver políticamente con Martín Vizcarra, pero él decía
que no había que vacar al presidente, que no había que destituir al presidente o suspenderlo, que había que dejarlo gobernar y llevar adelante la crisis sanitaria en medio de la pandemia, y que el caso del cantante se investigue, pero que no ameritaba una vacancia. Y después vimos sectores de la izquierda o la centroizquierda también de alguna manera apoyando al presidente o no estando a favor de la vacancia. Nos nombrás al legislador Alarcón. ¿De qué sector político vino en términos de izquierdas y derechas, para que lo entienda la audiencia en toda Latinoamérica, el intento de destituir a Vizcarra? A ver, el señor Alarcón está en el partido, o está en la agrupación política llamada Unión por el Perú. Es un partido que aquí lo conocemos como antaurista, que este partido político fue fundado por el hermano del expresidente Ollanta Humala. Es un partido de extrema izquierda. Uh-huh. Es una izquierda radical, en cierta forma conservadora a ultranza, y que, bueno, esta bancada sí definitivamente fue la que votó en bloque para que se apruebe esta moción. Ahora, el señor Humala sí tiene determinados intereses, bueno, eso es una especulación netamente, pero sí tendría determinados intereses en todo esto. Uh-huh. ¿Por qué? A ver, el señor Vizcarra convocó hace 2 meses a elecciones aquí en el Perú, elecciones generales para elegir presidente de la República, congresistas y los representantes al Parlamento andino. Estas elecciones han sido convocadas a abril. Esta convocatoria se dio en medio de una coyuntura en la que el Congreso estaba debatiendo ampliar el periodo de mandato. O sea, nosotros hemos tenido el año pasado la disolución del Congreso, este año hemos elegido en el mes de enero, este Congreso ha iniciado funciones en el mes de marzo. Entonces, este Congreso lógicamente termina, porque es un Congreso que es para terminar el periodo, en julio del 2021. Y hubo un momento en el que estaban debatiendo la opción de prorrogar por 1 año más el periodo de mandato del Legislativo y del Ejecutivo. Entonces, Martín Vizcarra en esos días promulga las elecciones. ¿Qué es lo que se ha estado especulando o lo que se ha estado evaluando, considerando también con esta moción de vacancia con referente a ese tema? Si Martín Vizcarra hubiera sido vacado, quien asumía el Ejecutivo era el señor Manuel Merino de Lama, que es el actual presidente del Poder Legislativo, que es de la bancada de Acción Popular, una bancada tradicional con tendencias de derecha, que fue esta bancada justamente la que planteó en un inicio la opción de prorrogar el periodo de mandato. Entonces, había este análisis, ¿no? Si salía Martín Vizcarra y entraba Manuel Merino, y el Congreso aprobaba que se amplíe 1 año más el periodo de mandato, el que nos refrenda al Legislativo es el Ejecutivo, y Merino de Lama estaba de acuerdo con esa medida. Entonces, ¿cuál es el interés que se vería con el señor Humala? Es que lógicamente él tendría alguna vocación o algún deseo de volver a postular a la presidencia, porque en nuestro país no puede haber una reelección inmediata. Un presidente puede ser reelegido siempre y cuando pase al menos un periodo de mandato. Entonces, el señor Humala terminó su gobierno en el año 2016, cuando entró el señor Kuczynski, y luego por un tema de la permanente crisis política en la que estamos en este periodo, entró el señor Vizcarra, y el periodo termina el próximo año. Entonces, la campaña electoral ya, algunos sectores ya la están iniciando. Estamos escuchando a Renzo Chávez, periodista de la ANP, la Asamblea Nacional de Periodistas, desde Lima, Perú. Informe sobre la situación en el país tras el intento de vacancia de juicio político contra el presidente Martín Vizcarra, nuevo sacudón político para el país sudamericano. Y en esta última parte de su análisis, Renzo nos cuenta sobre la posibilidad de una estabilización del clima político después del rechazo de la vacancia, para poder el gobierno y la oposición también centrarse en atender lo más urgente y lo más difícil que enfrenta Perú, que es el avance de la COVID-19 en todo el país. La verdad, y yo soy sincero, esta es una opinión personal, lo veo un poco complicado, ¿no? O sea, a ver, este episodio de vacancia es un episodio más dentro de la crisis política en la que estamos metidos desde el 2016. En el 2016, cuando entró un gobierno con mayoría fujimorista, y que hubo un primer enfrentamiento con el señor Pedro Pablo Kuczynski, en esa ocasión hubieron 2 mociones de vacancia. Estamos hablando de que la moción de vacancia que el día de ayer fue
no fue aprobada. Es el tercer intento de vacar a un presidente en menos de 4 años. Entonces, la verdad, la relación es tensa, ¿no? En el parlamento anterior, el señor Vizcarra tenía de alguna forma como una bandera de su política de gobierno confrontar al legislativo, porque un legislativo de mayoría fujimorista que aprobaba muchas leyes de espaldas a la población, o que mostraba una cara muy desagradable a la ciudadanía, tenía un rechazo popular. Y claro, el señor Vizcarra, después de todo el problema que tuvo con Pedro Pablo Kuczynski, se ha quedado sin representación en el legislativo. O sea, es un presidente que prácticamente no tiene un partido político que le respalde, y nosotros en el análisis entendemos que su principal respaldo es la ciudadanía. Entonces, el año pasado, cuando cerró el Congreso y cuando hizo una serie de medidas que impulsa la reforma constitucional y política, y judicial también, vimos un gran respaldo ciudadano. Entonces, claro, venimos de este desencuentro del año pasado. Este año ha querido retomar prácticamente esta figura y no le ha funcionado, porque este Congreso tiene algunas medidas populistas que es aprobada por muchos sectores de la población, que tiene que ver mucho con el día a día de la gente, con la economía de la gente, con las medidas de contención de la crisis económica. Se plantea que la ciudadanía pueda, por ejemplo, y eso es un tema que sigue en debate muy fuerte, se pueda tomar y utilizar sus fondos previsionales de jubilación antes de tiempo, y que puedan disponer de la totalidad de estos, incluso si no tienen el mínimo de años de aportes requeridos, y una serie de figuras más. La relación entre el presidente Vizcarra y el legislativo es complicada, eso es evidente, y no podemos, yo por lo menos no me atrevería a augurar que se va a restablecer, que va a volver una relación armoniosa, por más que sea lo ideal, y que en realidad, como muchos políticos y muchas políticas han dicho, debemos unirnos y trabajar por el restablecimiento del país, para la lucha contra la pandemia. De verdad es algo muy complicado. O sea, ya se ha visto un enfrentamiento muy fuerte esta semana, que ha hecho que la ciudadanía se olvide de que tenemos un alto índice de muertos, un alto índice de contagiados, que tenemos un sistema de salud desbordado. Toda esta semana, y es algo que yo comentaba con un par de colegas entre bromas, decíamos, o sea, si querían que la gente se olvide de que estamos en pandemia, quieren hacernos creer que estamos en una nueva normalidad casi igual a la anterior, lo han logrado con este enfrentamiento. Uh-huh. Porque esta semana lo que menos se ha tratado ha sido la crisis sanitaria. Totalmente, preocupante porque eso no se detiene. Renzo Chávez, periodista de la ANP, la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima. Renzo, te agradecemos el contacto y te volveremos a convocar seguramente, si lo permitís, pronto, para seguir analizando la política peruana, la actualidad peruana, y ojalá pronto pudiendo hablar de la pandemia en términos positivos. Sabemos que en tu país sigue complicada la cuestión, más allá de todo esto tan distractorio que termina resultando, que nos acabas de contar. Muchas gracias de vuelta. A ustedes, Pablo, aquí desde Lima, un gusto haber compartido y poder dar a conocer lo que sucede en este lado de Sudamérica. Un abrazo para todas las personas que están sintonizando la radio. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Música para este momento de Al Carajo, música que nos hace viajar por los barrios y por los pueblos de América Latina y el Caribe. Se suma Ernesto Vera. El destino en este segmento es América Central. Hola, Ernesto. Hola, Pablo. Hola, audiencia de Al Carajo. Nos vamos hoy a la ciudad de Alajuela, que es la segunda ciudad más grande de Costa Rica. Se encuentra en el Valle Central, a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de San José. Vamos a distinguir la gente
conocida como La Alajuela y Villahermosa, Alajuela fue capital de Costa Rica por un breve periodo de tiempo. Es la ciudad natal del héroe nacional Juan Santamaría, un niño tamborilero que sacrificó su vida para salvar a su país durante la batalla de la Hacienda de Santa Rosa en el año 1856 contra las Fuerzas Armadas de los filibusteros al mando de William Walker. La ciudad de Alajuela tiene una población aproximada de 300.000 habitantes y de esta ciudad son originarios los integrantes del grupo La Milicia, ska, reggae y punk. Los escuchamos en Al Carajo, La Milicia de Alajuela, Costa Rica, haciendo el tema El Viejo Campesino. Estamos ya cansados de ver a esta gente trabajando todo el día sin bajar la frente, con hambre y cansados, parecen arruinados, el gobierno da la espalda y los deja ahí tirados. ¡Oy, oy, oy, oy! Cansado, el viejo campesino que todo lo ha dado. Tan solo mira a un lado y velo ahí cansado, el viejo campesino que todo lo ha dado. ¡Ska! Que aún no haya cambiado el gobierno, a nuestra gente todo le ha robado. Sin techo que dormir, dejándolo sufrir, es como un desierto, lugar para morir. Fuerte y poderosa la música de América Latina en Al Carajo, con la bitácora de Ernesto Vera, La Milicia, esta banda de Costa Rica, de la ciudad de Alajuela. El grupo La Milicia mezcla el ska, el punk y el reggae con un mensaje de conciencia social. La banda nace en agosto del 2006 y es uno de los grupos de Costa Rica más importantes de la última década. Se convirtieron en referentes dentro de la escena local, pero también llevaron su música a Guatemala, El Salvador, Colombia, Cuba, Panamá y México. Y compartieron escenarios con bandas como Los Fabulosos Cadillac, Escape, Calle 13, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar y otros grupos. La Milicia tiene 3 discos editados y en Al Carajo lo seguimos escuchando, originarios de Alajuela, Costa Rica, La Milicia haciendo el tema Sol Latino. Esta es mi sangre latina, sangre aborigen, indígena y campesina. Habla el chamán, suena el tambor, inician los círculos, redades de sabor. Sol, 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 sol latino. Sol, 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 sol latino. Sol, 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 yo soy latino.
bitácora de la música latinoamericana, desde los barrios y desde los pueblos de todo el continente. De la mano de Ernesto Vera sonó La Milicia, esto es Sol Latino, antes el tema El Viejo Campesino. Originarios de Alajuela, Costa Rica, los escuchamos en Al Carajo. La Milicia mezcla el ska, el punk y el reggae con un mensaje de conciencia social. Gracias, Ernesto. Seguimos en Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seguimos en Al Carajo, capítulo 32, mes de octubre ya de este año 2020, nuestra 11ª temporada, y para este segmento una columna vertebral del programa que es la gira por las radios. Las noticias, las voces directamente desde las antenas que están en cada territorio, en cada pueblo, en cada comarca, en cada departamento, en cada provincia, en cada región de los países de la patria grande. En esta oportunidad elegimos nuevamente a Cuba con estos temas: COVID-19, medidas del gobierno de Miguel Díaz-Canel en la prevención y atención de la pandemia, la vacuna Soberana 01 que está investigando y desarrollando el país caribeño, y la situación que atraviesa la isla con el recrudecimiento del bloqueo por parte de Donald Trump, del gobierno americano. Toda esta información de la mano de nuestra amiga y compañera Ivonne Albelo, desde Radio Rebelde de La Habana, la traemos al aire en este Al Carajo. Ivonne Albelo, desde Cuba. Un saludo desde La Habana para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. En Cuba se siguen adoptando medidas para frenar el rebrote de la COVID. Desde hace unas semanas, la mayor incidencia de casos se concentra en la capital del país y las provincias de Ciego de Ávila y Artemisa. Las autoridades gubernamentales dan seguimiento a la situación en reuniones diarias en las que se toman decisiones para preservar la vida de los ciudadanos. Esto ha permitido incrementar las pesquisas activas para detectar a tiempo a las personas enfermas, ampliar capacidades en los hospitales y centros de aislamiento, así como realizar más de 8.000 exámenes de PCR que permiten confirmar los casos positivos a la COVID-19. Este es un esfuerzo enorme, tanto en los laboratorios de inmunología molecular como en los centros asistenciales, donde se cumple todo el protocolo avalado por los científicos. Las cifras más recientes dan cuenta de 5.004 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde los primeros casos detectados el 11 de marzo. Se han reportado 101 personas fallecidas y 4.249 recuperados. Estos números corresponden al cierre de este viernes.
Aquí se sigue insistiendo en el permanente uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos como las vacunas más efectivas hasta ahora contra la COVID-19. Hay territorios como Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Granma y la Isla de la Juventud, donde hace más de 30 días no se reportan casos, pero los consejos de defensa se mantienen activados. Ivonne Albelo, desde Radio Rebelde de Cuba. Interesante dato que nos da nuestra colega. 5.004 casos en total detectados desde que empezó la pandemia, 4.200 recuperados aproximadamente. Esto es decir que Cuba tiene solamente 800 personas cursando la enfermedad, por eso su sistema sanitario puede responder y por eso la población se mantiene tranquila y con mucha atención y alerta, pero con un control de la pandemia que no te cuentan. Hay un ejemplo en el mundo de cómo enfrentar la pandemia, que es Cuba, y no lo está contando ningún medio de comunicación a nivel global. Ivonne ahora nos cuenta sobre la respuesta de la población, sobre el apoyo de la población a las medidas que impone el gobierno cubano. La población de manera general está cumpliendo con las medidas, especialmente en los centros que no se pueden acoger a la opción del teletrabajo o trabajo a distancia. Se ha hecho un llamado para impedir la asistencia de personal con afecciones respiratorias y así impedir que surjan eventos de transmisión como los que ya han sucedido. Tanto las autoridades como los medios de comunicación reiteran la necesidad de que todos permanezcan el mayor tiempo en los hogares y se habilitó el sistema de ayuda psicológica vía telefónica para orientar a las familias. Mantener la disciplina es importante y la mayoría de la población apoya estas medidas restrictivas. Le preguntamos a Ivonne Albelo de Radio Rebelde de Cuba también por la Soberana 01, por la vacuna que está desarrollando Cuba, el apoyo internacional, si es que lo hay, a este proyecto también que se suma a todas las investigaciones que hay en el mundo y las expectativas por conseguir esta cura. Me preguntaban sobre la Soberana 01 y debo decir que se mantiene la investigación según el cronograma que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, así que todos aquí tenemos centrada la esperanza en los buenos resultados de esa vacuna cubana. Pero quiero decirles que es una fecha importante, pues hace 15 años el líder Fidel Castro fundó el contingente de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reeve, que desde su nacimiento ha brindado ayuda humanitaria, médico-sanitaria a las poblaciones de los países necesitados. Esa labor se sustenta en los principios de la defensa y el ejercicio del derecho humano a la salud, la promoción del derecho humano a la paz, el humanismo y la solidaridad. Este contingente surgió para dar respuesta a los daños ocasionados por el huracán Katrina en la localidad de Nueva Orleans, Estados Unidos, en el año 2005, y el nombre de Henry Reeve constituye un homenaje al joven natural de Brooklyn, quien se unió como soldado de línea a un destacamento de patriotas cubanos incorporados a la guerra por la independencia de nuestro país en 1869 contra el dominio de la colonia española. Por supuesto que este gesto se considera en la historiografía como un paradigma de ayuda internacional. No los voy a cansar con datos, pero hasta el 10 de agosto el contingente había asistido a 46 naciones y 5 territorios no autónomos de todos los continentes. Se ha brindado atención a aproximadamente 4 millones de personas y salvado las vidas de más de 89,000. No por gusto, personalidades e instituciones del orbe han solicitado para ellos el Premio Nobel de la Paz en medio de toda la campaña de descrédito orquestada desde Estados Unidos, quien mantiene una política brutal de asedio hacia todo lo que indique éxitos en la República de Cuba. Justo esta semana aquí tuvo lugar una conferencia virtual contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por las administraciones norteamericanas, y en el evento se denunciaron las maniobras contra la colaboración médica
Además, se reconoció que el sistema de sanciones unilaterales impuesto desde hace 6 décadas es el más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra cualquier país. Esto constituye una flagrante violación de los derechos humanos. Eso es todo desde La Habana. Un cálido abrazo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y vamos a cerrar el programa acá, en este trámite, en este instante. Fue el número 32 de Al Carajo, temporada 11, año 2020, con una gran agenda latinoamericana como siempre. Informe Perú con Renzo Chávez, de la Asamblea Nacional de Periodistas desde Lima. Política en Panamá, en Ecuador, en Colombia, en Honduras. Informe desde Cuba con nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas de la mítica Radio Rebelde de La Habana. Música de la mano del compañero Ernesto Vera desde Costa Rica en esta ocasión. Y literatura con Mavi Sosa. Y la lectura de siempre en este programa de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística, conducción y ediciones. Agradeciendo a todas las radios que retransmiten el programa durante la semana y el fin de semana, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en España, y a quienes nos escuchan, además de los diales, en las plataformas Fuera de Tiempo, canal de YouTube Al Carajo, plataforma iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2020. Acá se completa la recorrida por esta vez. Nos encontramos en la próxima, en este aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora, mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Y en las plataformas, en internet, cuando quieran, en el momento que quieran. Nos quedamos conectados, conectadas, vía Facebook o Instagram, Al Carajo Radio, vía Twitter, al_carajo_, nuestros espacios en las redes sociales. Se terminó Al Carajo, por ahora. Nos encontramos muy pero muy pronto para seguir recorriendo América Latina y el Caribe. Hasta entonces. De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa. Hasta siempre, comandante. Che Guevara, Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara. Che Guevara, Che Guevara.
al